Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Martín Cáceres me escucha. ¿Los demás me escuchan? Sí, profe. Les quería pedir si pueden prender los videos para conocerlos, porque algunos no los conozco. Hola Martín, Fernando. Agustín. Ya. Los invité hoy día a través de una sesión que hice Miguel González, creo que algunos vieron. Y parece que mi cámara aparece como Miguel González porque mi marido tiene ilimitado Zoom. Entonces voy a poder hacer la clase sin que se me corte. ¿Ya? Por si acaso si les aparecen las invitaciones con ese nombre. Y no sé si alguno tiene una pregunta o algo, pueden levantar la manito para... que haya quedado alguna duda o algo de la clase pasada. Martín. Sí, que tengo una duda no respecto a la clase pasada, sino, bueno, supuestamente íbamos a tener prueba o un control o algo así, eso no me quedó bien claro. Ya. Sí, algunos de los compañeros también me preguntaron por el correo y lo expliqué en la clase pasada. La universidad pidió que esperáramos a la primera quincena de abril para ver las evaluaciones, ¿ya? Pero lo que tienen que leer, porque ustedes parece que solo entienden cuando hay nota o prueba, lo que tienen que leerlo para la, hola Gabriel, para la fecha en que está estipulado, aunque no haya prueba con nota, ¿ya? Porque por algo la profesora les pide que lo lean, porque de hecho lo vamos a ver en esta clase. Si no lo leyeron porque creían que no había prueba, ¿ya? No van a tener información para esta clase. Y eso lo expliqué la clase del martes. Las lecturas son complementarias a las clases. Después igual las vamos a evaluar, si no se evalúan ahora, pero necesito que lean, que nos comportemos un poquito más como niños de la universidad y no del colegio. ¿Ya? ¿Se entiende? Profe, una pregunta también con respecto a los otros textos, aparte del texto que va para el control, ¿esos también los vamos a revisar esta clase? No, por eso si usted revisa el calendario, los textos tienen asignados una fecha con una materia. Profesora. Entonces, por eso tienen que revisar las cosas que se suben al aula. ¿Revisó el calendario? Emily. No me refiero a que a Facebook subió que había que revisar otras cosas aparte. Ah, esos textos, esos no son textos, Sí. son ejemplos de actos constitutivos de sociedad. Y voy a preguntar algo sobre eso. Claro, si esos no son los textos, digamos, de control.
Los textos que les dije que revisaran para la clase también es para que puedan comprender lo que vamos a ver en normas quizás más abstractas. Profesora, uno de esos textos era el modelo de estatuto social y la verdad, honestamente, no entendí nada por la caligrafía. Se me hizo muy difícil entenderlo. Ya, Gabriel, Sí. ya. La caligrafía, usted se va a encontrar con esa caligrafía en miles de documentos que vea. Yo sé que ustedes son nativos digitales y que parece que todo lo han visto en alguna web o, digamos, escrito a máquina, entre comillas, ¿ya? Pero con este tipo de textos se va a encontrar en su trabajo diario de abogado. Entonces va a tener que tratar de descifrar, porque a esto es lo que va a tener que llegar cuando haga un estudio de títulos o un estudio de quién es el representante legal de una sociedad. Por eso les pongo los dos textos. Uno, que se aplica a toda la normativa que vamos a ver del código, y otro que tiene que ver con el control de lectura, que es el segundo, que es el más moderno, entre comillas. ¿Ya? Para que vean la diferencia entre los dos sistemas sociales. En realidad son las diferencias en dos sistemas de registro social, ¿ya? Pero los que se dediquen, por ejemplo, hayan visto alguna vez un registro de propiedad, los registros de propiedad también vienen con el contrato del registro, viene así. Entonces, para que ustedes se familiaricen con lo que van a encontrar en su profesión. No siempre van a encontrar algo escrito como en computador o a máquina o que tenga la letra muy legible. ¿Ya? ¿Gabriel? Sí, entendido. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Ya. Comencemos entonces desde donde quedamos la última clase, que era la responsabilidad social. Que quedamos como un poco cortados en ese tema y algunos nomás, muy poquitos, contestaron la pregunta. Es importante que quede claro que cuando se habla la de responsabilidad de los socios, es posterior a la responsabilidad de la sociedad. Si hay una obligación social, los socios tienen que esperar que la sociedad con su capital cumpla, y si la sociedad no puede cumplir la totalidad, va a venir el patrimonio personal de los socios. ¿Ya? No es que siempre las obligaciones sean a prorrata del patrimonio personal de los socios. Es solo si no puede cumplir la sociedad. ¿Ya? Para que quedara claro eso. Y la cuota del insolvente, que algunos me respondieron eso, no es a prorrata. La cuota del insolvente señala la norma que gravará a los demás. Si nosotros interpretamos eso, es que va a ser quizás dividido en iguales cantidades y después cada socio va a tener que repetir contra el socio insolvente. ¿Ya? Y era para que quedara bien claro ese tema, que como que terminamos abruptamente la clase pasada. Espérenme que me faltó traerme el código, vengo al... Ya. Entonces, sigamos. La otra norma que nos queda por revisar en la sociedad colectiva civil es la nulidad de la sociedad. Ya que es bien, la norma que aparece aquí es bien limitada. Vamos a ver que en el Código de Comercio está inserto en algunos artículos del código una ley específica de nulidades.
Aquí la norma es bien chiquitita, que es el 2057 del Código Civil, que señala que si se formare de hecho una sociedad que no pueda subsistir legalmente ni como sociedad, ni como donación, ni como contrato alguno, cada socio tendrá la facultad de pedir que se liquiden las operaciones anteriores y sacar sus aportes. ¿Ya? Estipula aquí algo que también van a ver en su vida profesional, que de repente nos aparecen sociedades de hecho. ¿Qué significará eso? Hay que determinarlo para cada caso. Y ahí es donde vamos a tener que aplicar normas de cuál es el objeto, a qué tipo social se quiso constituir y qué requisito no cumplió, que por eso se transformó en una sociedad de hecho, ¿ya? No es tan raro encontrarse con estos temas. Lo que señala la norma es que puede existir una sociedad de hecho, ¿ya? Pero si ni siquiera puedo en alguna normativa determinar que es una sociedad, lo que vamos a tener que pedir es la liquidación, es la división de este aporte común. Y para que haya liquidación también es porque haya alguna obligación en que pusimos asociación conjunto que no es sociedad. ¿Ya? ¿Qué es lo otro que le señala el código? Es que los socios pueden sacar sus aportes o lo que quede de sus aportes, porque puede que hayamos pagado obligaciones, ¿ya? Así que eso también vamos a tener que definirlo caso a caso. La única excepción en que no se puede hacer esta liquidación, que finalmente sería como una liquidación de una comunidad finalmente, es en el caso de aquí que alguno debe estar viendo la serie de este caballero. ¿Ah? ¿Quién está viendo la serie o la vio porque ya la están dando en la televisión abierta ahora? ¿Quién es? Yo la alcancé a ver, profe. ¿Quién es el que aparece ahí en el dibujito? Pablo Escobar. Pablo Escobar, ya. Claramente Pablo Escobar sí tiene una asociación. Si se imaginan ustedes los requisitos de las sociedades, hay más de una persona, tienen un objeto común, que va a ser el tráfico de droga, y además que hubo aportes de algunos para que pudieran instalar toda la maquinaria que significa procesar droga. Ya, ustedes dirían entonces cumple requisitos, y obviamente quiere tener fines de lucro, cumple requisitos de una sociedad. Pero, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué no se le podrían aplicar las reglas sociales? Objeto lícito. El objeto. Porque el objeto no es comerciable ni es civilmente posible. Entonces la norma nos dice que la disposición de liquidar esta sociedad de hecho no se aplicará a las sociedades que son nulas por ilícito de la causa o ilícito del objeto. ¿Ya? Como por ejemplo que fuera en este caso un tráfico de drogas. Y señala que se le van a aplicar además las penas del código de, ¿cómo se llama? El código criminal. ¿Ya? ¿Qué pasa, eso sí, con los terceros que no sabiendo que nosotros no cumplimos algún requisito y nuestra sociedad se transforma en una sociedad de hecho y que se va a liquidar, ellos creyeron que nosotros teníamos una sociedad? Como yo les decía, en otras normas, las leyes civiles tienden a proteger a los terceros de buena fe, que no tienen por qué saber que nosotros no cumplimos requisitos, y más en un tipo social que no tiene escrituración, que es consensual. Señala que en el caso que nuestra sociedad sea nula, a los terceros esta nulidad no les perjudica sus acciones contra las operaciones que hizo la sociedad. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que responder frente a terceros, aunque nuestra sociedad sea nula.
¿Se entiende eso? Y ese es el único artículo de nulidad, o sea, son dos artículos, el 2057 y el 2058. Pero vamos a ver que después tenemos una ley de nulidades que es en el Código de Comercio. ¿Ya? Esta normativa que viene ahora, que es el caso de la disolución, no está regulada en el Código de Comercio. Se aplican las normas que vamos a ver que están en el Código Civil, ni tampoco en las leyes especiales. Por eso les decía que aunque no existan en la práctica sociedades comerciales civiles, o sea, perdón, sociedades colectivas civiles, las normas son las bases para las otras sociedades. ¿Ya? La disolución, vamos a ver que tiene una división, o sea, si uno lee el Código Civil, va a ver que hay varias normas sobre cuándo se disuelve la sociedad. Pero la hemos clasificado en tres grupos, en tres grandes grupos. ¿Ya? El primer grupo es sobre el caso de la disolución se basa en hechos jurídicos. Y actúa este caso de disolución de pleno derecho, que significa que no necesito que nadie dicte una sentencia, por ejemplo, para que pueda aplicar la disolución. ¿Ya? El primer caso de ser un hecho jurídico es que llega el plazo. Si nosotros, al ponernos de acuerdo en nuestra sociedad, dijimos que iba a durar 10 años, y tenemos determinado cuál es el plazo en que empezó, el día que empezó, y llega el año 10, la sociedad se disuelve. Eso es lo que dice el artículo 2098. La sociedad se disuelve por la expiración del plazo. ¿Qué podemos hacer? Porque quizás estábamos en el día del casi terminando los 10 años y decimos, no, en verdad nos ha ido bastante bien, queremos seguir con la sociedad. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que se podría hacer? ¿Alguno? Los socios podrían votar unánimemente de eliminar la expiración del plazo o extender el plazo. Ya, como yo les decía, la mayoría de los casos de las sociedades de personas es que se pueden arreglar los problemas por unanimidad. ¿Ya? Entonces está bien, Martín, decir que los socios unánimemente decidan prorrogar el plazo, seguir. ¿Ya? Y esa es una de las soluciones que nos da la normativa. Aquí eso sí, que en la prórroga vamos a tener que tener un cuidado, porque si nuestra sociedad se obligó de manera codeudora con un tercero o con otra sociedad, esta prórroga del plazo, el codeudor no va a acceder a ella, ¿ya? Porque tendría que asentirlo. Eso es la única, como ojo con esto, porque la ley señala que los codeudores de la sociedad no serán responsables de los actos que inicie durante la prórroga. Si queremos que sigan siendo codeudores nuestros, tienen que aceptar el nuevo plazo de duración de la sociedad. Profesora, ¿eso no sería como una repactación ¿De qué? de lo ya establecido, por decirlo de una forma? Pero ¿No se podría repactación, ¿con quién? con los codeudores? Claro, pues es un O- nuevo pacto. Para que ellos acepten Ya. seguir siendo codeudores con nosotros, tenemos que hacer un nuevo pacto. Porque ellos en el primer pacto tenían la idea que la sociedad duraba 10 años. Ya. Y si nosotros cambiamos esa idea, digamos, con la cual ellos se obligaron con nosotros, se coendeudaron, tenemos que señalarles que lo vamos a cambiar y ellos pueden aceptar o rechazar. ¿Mm? Gracias.
Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa con ¿Quién los habla? codeudores? Que no la estoy viendo. Yo, Emily, que tengo la cámara mala, Ah, disculpe. Emily, ya. Sí. ¿Qué pasa si los codeudores no aceptan el nuevo plazo? ¿No se ven obligados? No, no se ven obligados. Eso Ya, señala eso. la norma. Gracias. Ya. Y seguimos. La segunda posibilidad de disolución por hecho jurídico es el cumplimiento de la condición. O sea, o no le pusimos un plazo, pero le pusimos una condición. ¿Ya? Cualquiera, la que se imaginen. Aquí se va a aplicar lo mismo. Si nosotros queremos seguir con nuestra sociedad, podemos, ¿cómo se llama? Podemos prorrogarla por unanimidad. Y en el caso que haya codeudores, deberán consentir en que siga, o si no, no van a ser responsables del aplazamiento, digamos. El tercer caso de disolución por hecho jurídico es el fin del negocio. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes se constituyeron como sociedad para hacer un proyecto específico. El puente del canal del Chacao, por ejemplo. Y termina el puente. En ese caso, el único objeto de nuestra sociedad era hacer ese puente. Cuando termine el puente, terminemos todas las obligaciones, se acaba la sociedad. Esta misma idea tiene que, si nosotros, ¿qué pasaría si queremos seguir en la sociedad? Con el fin del negocio. ¿Podríamos hacer un pacto unánime de seguir? ¿Se podría aplicar lo mismo que pasa para el plazo y para la condición? Pero es que el objetivo ya se habría cumplido en el fondo. Claro, ahí No, tendríamos un problema del objeto y tendríamos que constituir nuevamente con otro objeto, o sea, ya no sería una prórroga, sería una nueva constitución, ¿ya? Para que claro. capten, digamos, la diferencia, ¿ya? Porque el objeto se extinguió, digamos, y deberíamos ubicar un nuevo objeto de nuestra sociedad, y ahí ya no sería una prórroga, sino que es una nueva constitución. Nos ponemos de acuerdo en algo de nuevo. Ya. Y el caso como ejemplar de los hechos jurídicos de disolución es la muerte de los socios. ¿Ya? Como yo les decía, esta es una sociedad típicamente personal, en que yo contrato con personas, valga la redundancia, específicas y determinadas, por eso tampoco puedo cambiar a los socios, y si se muere un socio, la sociedad se disuelve, por regla general, ¿ya? Dice, disuélvese a sí mismo la sociedad por la muerte de cualquiera de los socios, menos cuando por disposición de la ley o por acto constitutivo haya de continuar entre los socios sobrevivientes con los herederos. Entonces, la regla general es que si nosotros no decimos nada en el acto constitutivo o la ley diga algo, nuestra sociedad, si se muere el socio, se disuelve. Por lo tanto, cuando nosotros hagamos tipos sociales que sean personales, siempre hay que estipular si queremos continuar con los herederos o queremos continuar con el resto de los socios sin los herederos, por ejemplo. ¿Ya? Podríamos estipular esas dos formas. A los herederos, cuando se muere el socio, le entregamos su parte, digamos, y seguimos trabajando el resto de los socios. O aceptamos los herederos como socios. Serían las dos posibilidades. ¿Mm? Pero eso se debe pactar para este tipo social. Como decía ahí, la misma normativa, en algunos casos la ley presume que va a seguir con los herederos. Y esos dos casos son el arrendamiento de inmuebles y el laboreo de minas. Esos dos tipos sociales, que son sociedades civiles,
porque esos dos objetos son civiles, van a seguir en el caso de que se muera uno de los socios, pero con los herederos del socio difunto. Eso lo señala en el artículo 2104. Y aquí. Ya. Ahora pasamos al segundo grupo de hechos que causan la disolución, que son actos jurídicos. Aquí, a diferencia de los hechos jurídicos, necesitamos una voluntad, que haya voluntad en un acto, ¿ya? Porque que se muera alguien, nadie tiene que hacer nada, se murió, digamos, no hay voluntad en eso, ¿ya? Aquí son actos que necesitan voluntad. Por ejemplo, que consintamos todos los socios en que se termine la sociedad. Dice, la sociedad podrá expirar en cualquier tiempo por consentimiento unánime de los socios. Esto equivale a lo que en los contratos se llama resiliación del contrato, ¿ya? O también pasa esto cuando un socio compra todos los derechos sociales del resto de los socios. También se termina la sociedad, porque como vimos en el artículo 2053, es un requisito esencial de la sociedad tener 2 o más personas. ¿Qué pasa si renuncia uno de los socios? ¿Ya? Nuevamente la idea de sociedades de personas. Las sociedades de personas están constituidas por las características de esas personas. Si una de las personas se sale, la sociedad tiende a quedar coja, y eso hace que la ley entienda que se termina. Van a ver en ese tipo de articulados que para poder renunciar, las normas nos piden hartos requisitos, no es que uno llegue y renuncie a estos tipos sociales, ¿ya? Primer requisito es que nosotros hayamos estipulado en el contrato que existe una renuncia, y cuándo y por qué, ¿ya? Y si no estipulamos nada en el contrato social, la ley habla de un caso grave, un grave motivo, dice, ¿ya? ¿Qué es un grave motivo? Ahí vamos a tener que ir definiéndolo caso a caso, ¿ya? Por ejemplo, aquí da el ejemplo de la que no pueda ejecutar las obligaciones, que pierda la administración de su negocio, que lo inhabilite para funciones sociales. Da como algunos ejemplos que se entiende por caso, digamos, motivo, un grave motivo, ¿ya? Y luego señala que esta renuncia debiera hacerse siempre de buena fe del socio. Por ejemplo, el socio administrador, por ejemplo, que ve que va a venir una obligación en la cual van a tener que responder todos con su patrimonio propio porque la sociedad no va a ser capaz, renuncia, ¿ya? Entonces esa renuncia no sería de buena fe, porque estaría renunciando para evitar el pago, digamos, de la obligación, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Y también pone más requisitos de la renuncia, que el socio que renuncie, aunque tenga una autorización estatutaria, tiene que notificar a todos los demás socios, ¿ya? Tiene que dar esta noticia para que los demás socios sepan a qué atenerse. Lo que sí puede hacer es que notifique, para que los otros socios tengan noticia, notifique a los administradores de la sociedad. Notificando a los administradores de la sociedad, se va a entender que notifica al resto de los socios.
pero les pido que vean ese articulado para que les quede más claro cuándo y cómo se puede hacer la renuncia a las sociedades. Ya. Y por último, la última clasificación de disoluciones es la que necesitan alguien que diga que se termina la sociedad. O sea, una resolución judicial o un árbitro que señale el término. Por ejemplo, que alguien declare que la sociedad es insolvente. Dice en el artículo 2100. Dice, se disuelve a sí mismo por la insolvencia. Antes la insolvencia, aquí teníamos claro que era cuando se declaraba la quiebra de las sociedades. Hoy ya no existe la ley de quiebra, sino que existe una ley especial sobre reliquidación y liquidaciones, que incluso norma quiebras entre comillas para personas naturales. Antes era solo para personas jurídicas, que lo van a ver en Comercial 3, ¿ya? Pero es para que tengan la idea que es cuando se declara judicialmente a través de ese procedimiento que la sociedad no puede seguir y hay que pagarle a los acreedores, es este caso de la insolvencia de la sociedad. Por eso les digo que debe ser declarada. ¿Ya? ¿Cuándo se va a presumir? Cuando exista una liquidación forzosa, ¿ya? Que es dentro de este procedimiento que les hablo yo de liquidaciones sociales. Otro caso que debe la disolución ser declarada es que se extingan las cosas que forman el objeto. ¿Ya? Habla de la extinción de la cosa o cosas que forman su objeto total. Y señala que la extinción debe ser total, porque si la extinción es parcial, continúa la sociedad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que nuestra sociedad hace muchos años, como la sociedad aquí que no entendió bien el compañero por la manuscrito, se dedicaba a armar y vender máquinas de escribir. ¿Ya? Hoy por hoy, más que para comprarlas de adorno o por tener algo vintage, nadie las utiliza. ¿Ya? Por lo tanto, podría entenderse que en ese caso nuestra sociedad se extinguió el objeto. Pero como les digo, tendría que declararlo judicialmente. También podría pasar que la cosa que nosotros aportamos a la sociedad perezca. ¿Ya? Y ese es el caso del artículo 2102. ¿Ya? Pero ahí vamos a tener que determinar cómo aportamos la cosa, si la aportamos en propiedad o en usufructo. ¿Ya? Que voy a ahondar más en ese tema un poquito más adelante. ¿Ya? Porque cuando las cosas perecen para la sociedad es cuando perecen porque las aportaron en propiedad. La sociedad se hizo dueña de las cosas. Pero si aportamos solamente el usufructo, vamos a tener que cambiar el aporte, ¿ya? Porque el dueño sigue siendo el socio considerado personalmente, no la sociedad se hacía dueña solo de los frutos, ¿ya? Ahí tener la diferencia entre propiedad y usufructo. El otro caso de disolución, pero por aquí debe alegarse juicio, es el que uno de los socios incumpla la obligación de aportar. Volvemos a los requisitos del artículo 2053, que era 2 o más personas, aporte y el fin de lucro. Si no hay aporte, no hay sociedad, dicen los artículos del Código Civil. Pero aquí es que, por ejemplo, un socio señaló que iba a aportar en cuotas, o una parte al principio y después iba a aportar la segunda parte, ¿ya? Significa que ahí, en el acuerdo que dejó claro el socio en la constitución social, ese acuerdo del aporte no lo cumplió.
Por lo tanto, para terminar la sociedad por ese incumplimiento, los socios van a tener que ir a alegar a tribunales. En cuarto lugar está la incapacidad sobreviniente de un socio, que es en el caso de que a un socio se lo declare incapaz legalmente. ¿Ya? En este caso señala la normativa que podría continuar el socio en la sociedad con su representante, porque normalmente a las personas que se les declara incapaz se les nombra un tutor. ¿Ya? Y aplicando el mismo concepto de la incapacidad en el caso de que un socio sea declarado insolvente. Porque a él también se le podría poner un representante. Continuar, por ejemplo, con el liquidador que le va a ejercer la liquidación, o continuar representado por los acreedores. ¿Ya? Pero como les digo, ustedes van a ver estas normas de insolvencia en Comercial 3, que es una ley especial. ¿Ya? La disolución es digamos, en una línea de tiempo, es un momento específico, es que se cumple alguno de todos los causales que vimos en las fichas anteriores. Cuando entra alguna causal de disolución, vamos a decir que la sociedad se va a terminar, pero no se termina como entra la causal y se acaba, cero. No hay más sociedad, no existe como esa cosa tan inmediata. Entra en un proceso que se llama liquidación. Entonces, para entender, en la línea de tiempo social está la constitución como al principio de la línea, la disolución marca un punto específico y de la disolución en adelante parte un proceso que se llama liquidación de la sociedad. ¿Ya? Esta liquidación, la sociedad va a seguir existiendo, pero solamente su trabajo social va a ser terminar todas las obligaciones, cumplir esas obligaciones y si es que queda algo de capital, dividirlo entre los socios para que ahí sí se acabe la sociedad, desaparezca, digamos, del comercio jurídico. ¿Ya? Para que se produzca este proceso de liquidación, necesitamos a unas personas que se llaman liquidadores, que vienen a ser como los administradores cuando la sociedad estaba muy viva, antes que se produjera este paso de la disolución. ¿Ya? Y en el caso de la sociedad civil, el artículo 2115 señala que disuelta la sociedad, o sea, con esta causal de disolución, se procederá a la división de los objetos que componen su haber y le aplica las reglas de la partición de bienes para esa división de las cosas. Como esa regla de partición de bienes es un poco engorrosa para las sociedades, la normativa civil permite pactar, abstenerse a las reglas de las sociedades comerciales, que tiene una normativa más específica sobre liquidación. ¿Bien? Con esta norma nosotros terminamos las sociedades civiles y entramos a ver las sociedades comerciales, ¿ya? Para que los que puedan empiecen a mirar el Código de Comercio, ¿ya? Estas sociedades comerciales, ok,
que están del artículo 349 al 423 las normas, siguen siendo sociedades colectivas, pero con normativa comercial porque el objeto es un acto de comercio. Siguen siendo sociedades de personas. Ya no hemos cambiado las sociedades de capitales por si acaso. ¿Ya? Todavía estamos en la normativa de sociedades de personas. Ay. Y siguen siendo administradas por los socios, uno especialmente nombrado o varios nombrados. Y como les decía, las normas que no estén específicamente en el Código de Comercio, vamos a tener que buscarlas en el Código Civil, ¿ya? Porque las normas del Código Civil son las supletorias. Ya, y aquí es donde yo quería que miráramos las sociedades extrañas que les envié por correo. A ver, ¿dónde las tengo? Acá. Ah, no, por el aula. Esta no. La que no entendió Agustín, no. ¿Quién era que no entendió? Yo, Gabriel. Gabriel, perdón. Ya. Uy, me quedo rayada aquí. No se ve lo de abajo. Ya. Este tipo social, las dos sociedades que les mandé, son sociedades de responsabilidad limitada, ya que es una que vamos a ver especialmente un poquito más adelante. Pero la sociedad de responsabilidad limitada es una ley especial que tiene 5 artículos. ¿Por qué? Porque lo que no dice esa ley tiene que regirse por lo que vamos a ver del Código de Comercio, ¿ya? Por eso aplican perfectamente para estos casos. Si ven esta sociedad, que se llama Martini y Correa Ingeniería y Construcción Limitada, ¿ya? La primera parte que aparece en verde es la fecha, ¿ya? Que es importante que la tengamos para saber cuándo se inició la sociedad, si es que después, más abajo en lo que leamos, nos señalan una fecha específica. Pero lo que llama la atención primero, que hay un notario. ¿Por qué será? ¿Por qué tendré que ir al notario? Porque sería un acto solemne, profesora. Ya, porque es una sociedad que pide una solemnidad. El contrato es solemne, ¿ya? Entonces significa que ya tengo que tener una escritura pública. Si recuerdan el curso de Comercial 1, las obligaciones del comerciante, hablaba que algunos tipos de contratos tiene que hacerlos por escritura pública, ¿ya? Aquí estamos en una sociedad con un objeto comercial, ¿ya? Entonces va a tener que escriturar, digamos, el contrato social por escritura pública. Y eso es lo que señala el artículo 350 del Código de Comercio, que dice que la sociedad colectiva se forma y se prueba por escritura pública. No hay otra posibilidad. Después, en esta escritura a mano, están, que se borró los verdes, son los nombres de los socios. ¿Ya? O sea, primero se individualizan quienes vienen a constituir la sociedad. Y después, en el artículo primero, que aparece ahí abajo, dice que constituyen una, y ahí se borra, pero ahí aparece qué tipo social están constituyendo. Sociedad de responsabilidad limitada. ¿Ya? Y señalan la ley y las disposiciones de los códigos civil y comercio que versan sobre la materia, para que vean que el Código de Comercio y el Código Civil son las supletorias.
¿Sí, Martín? Disculpe, profe, usted está mostrando ahora como una presentación en PowerPoint en la pantalla que muestra a todos, porque yo solamente sigo viendo como la última diapo del Ay, anterior perdone, PowerPoint. perdone. Esto me equivoqué yo. Disculpe. Tengo que cambiar a lo que estoy mostrando. ¿Y ahora lo ven? Sí, ahora Ay, sí. perdón, me equivoqué yo. Ya, me ganó la tecnología. ¿Ya? Disculpe. No sé si quieren que verlo primero. Pero no sé por qué al subrayarlo se borró lo que decía, pero bueno. Esta es la escritura. Está el notario. El primera raya, a ver, con el cursor, ahí está el nombre de los que vienen a constituir la sociedad, que luego señalarán que son los socios. Ustedes la pueden ver en la que les envié en el aula, con todas las letras, digamos, sin borrar. Luego en la primera cláusula, que es aquí, señala que vienen a constituir una sociedad colectiva, perdón, de responsabilidad limitada. Y en la segunda cláusula señalan el objeto de la sociedad, que dice es la construcción por cuenta propia o ajena de viviendas, edificios y obras civiles, en general, y reparación, ampliación, modificación de las mismas y toda obra afín. Ese es el objeto de la sociedad. ¿Se acuerdan en qué acto de comercio quedaría este tipo de objeto? ¿Tienen ahí el código de comercio cerca? ¿Ninguno? Sí, yo tengo el código de comercio aquí en Ya, ¿se acuerdan qué PPT, articulado creo. estaban los actos de comercio? Eso no. En Eso no me ¿No? el 3. acuerdo. En el artículo 3. Artículo 3. ¿Y en cuál caería este objeto? En la construcción. Algunos de los otros están Ruth, Javiera, Constanza. ¿Están ahí o están durmiendo? Ruth, puede contestar por el chat si no contesta por, digamos, por el micrófono. ¿Podría ser el del número 20 del artículo 3? Sí, es el número 20. ¿Ya? Para que vean que tiene un objeto comercial. Ahí lo comprobamos, es una sociedad comercial. ¿Ya? En la tercera cláusula, habla de la razón social. No sé si pueden leer ahí qué es la razón social. ¿No? En el artículo 365 del Código de Comercio está la definición. No, pero quiero que me diga cuál es, más que qué es lo que dice el Vale. artículo. Vale, perdón. ¿Qué significa una razón social? Aquí estamos Es el nombre de la empresa. el nombre, ya. Después en el artículo 4 está señalando la administración y el uso de la razón social. ¿Ya? Señala quiénes van a administrar y quiénes y ahí están las dos diferencias, que no sé si se acuerdan, en los Power anteriores
cuando hablamos de la administración, había un dibujo de puros monitos blancos y había uno pintado de rojo, que era el que se elegía para ser el administrador. Pero esa era la visión desde dentro de la sociedad. El uso de la razón social o representación lo estamos mirando desde los terceros, de los que contratan con la sociedad, ¿ya? Por eso se distingue entre la administración, que es estar dentro de la sociedad a quien elegimos como administrador, al uso de la razón social o representación. Normalmente en una persona se dan las dos características, pero es para que vean de dónde se está mirando la función, si es de dentro o hacia los terceros, ¿ya? Y ahí señalan que son los dos socios los que van a tener el uso de la administración y, perdón, la administración y el uso de la razón social, ¿ya? Si seguimos en nuestra sociedad antigua, en el quinto habla de el capital, que es lo que aporta cada socio, ¿ya? Y ahí van a definir también, de acuerdo al aporte, cuál es su porcentaje de derechos sociales. Dice en el séptimo, en iguales proporciones, es decir, 50% para cada uno. O sea, cada uno tiene el 50% de los derechos sociales. Sí, Agustín. Una duda, si uno de los socios se sale y tienen que entregarle en el fondo su aporte, ¿ese aporte tiene una forma específica de ser entregado? O sea, si en este caso creo que aportaron maquinaria, ¿él puede pedir que ese Mire, aporte se le devuelvan dinero, por ejemplo? es ¿O que en eso es lo que cuotas? vamos a ver, porque los aportes pueden ser en cosas muebles, cosas inmuebles, cosas, digamos, tangibles, pero siempre son valorizados en dinero. Y aquí entran normativas también de contabilidad, porque como ustedes habrán escuchado alguna vez, los bienes tangibles se valorizan o se desvalorizan. Y normalmente los bienes muebles se desvalorizan. Podemos verlo en los autos, ¿ya? Y entra normativa también de balances, ¿ya? Entonces, contestarle que le van a devolver exactamente lo mismo que tenía, no, nunca. Lo que aportó, digamos, nunca. Salvo los bienes inmuebles que los aporten en usufructo, ¿ya? Ya. Pero todo lo demás, primero cuando se termina la sociedad o un socio se sale, va a tener que ver qué obligaciones están pendientes para determinar si efectivamente cuánto de su parte todavía se le va a devolver, ¿ya? Pero no es tan fácil señalarlo como se devuelve lo mismo que aportó, no es tan fácil decirlo. Ya. Y la ¿Ya? forma Es la de forma, devolver es como, también es que, es variable. es variable. Sí. Ya. Gracias. En la cláusula séptima, entonces hablaban de qué proporciones tenían en la sociedad. En la décima están señalando el día en que comienza la sociedad. Esta es una cláusula que podría estar o no estar, porque si no señalamos el día en que comienza, se va a entender que comienza el día de la fecha del contrato. En la undécima es lo que hablaba yo de la disolución social por el hecho jurídico de la muerte. Aquí los socios se ponen en el caso de que muera uno de los socios y señalan que van a continuar con el socio sobreviviente más los herederos del socio. ¿Ya? Si se dan cuenta. En el duodécimo señalan otra cosa muy particular de las sociedades. ¿Sí?
¿Quién está hablando? No lo veo. Yo, Gabriel. Sí. Sí. Con respecto al anterior, ¿Ya? según tengo entendido por las sociedades de personas, cuando existe la muerte del socio, entonces tiene que haber una aprobación unánime de todas las personas de la sociedad para que ingresen los herederos. ¿Eso se da explícito en el articulado o se Claro, pues entiende? aquí tenían un buen abogado que los asesoró y les dijo, miren, pónganse en el caso de que se muera uno de los socios, la sociedad se va a disolver. Ah, le dijeron las personas, no queremos que se disuelva. ¿Quieren seguir con los herederos? Ya, ok. Lo vamos a estipular en uno de las cláusulas. Esa es la función de buenísimo. nosotros, Gabriel. Gracias. Señalarle todas las posibilidades que van a pasar, ¿ya? Pero esto lo tenemos que aprender. Si no lo aprendemos, no vamos a poder ayudar a nuestros clientes. Ese es el tema. Esta es la función del abogado, ¿ya? Eso lo señalaron expresamente los socios y es unánime porque lo están expresando en la escritura social. En la próxima cláusula, la 12ª, señala algo muy particular de las sociedades, que es la resolución de conflictos entre los socios. Vamos a ver que es a través de árbitros, ¿ya? Y ellos señalan ahí específicamente una persona que va a ser de árbitro para el caso de que haya conflictos. En la 13ª señalan el domicilio de la sociedad, sin perjuicio que pueda tener sucursales. Y la 14ª es la típica cláusula para que el abogado pueda, el portador del documento, ejercer todas las facultades para inscribir esta sociedad y todo eso, ¿ya? Y finalmente firman y el notario da fe de esas firmas y de las personas que se presentaron. Y luego viene nuestro extracto social, ¿ya? Que si se fijan ya está a máquina para que puedan mejor entenderlo, ¿ya? El extracto es como un resumen de todo lo que dijimos en el contrato, pero la ley nos señala qué cosas tenemos que poner en el extracto. Por ejemplo, el nombre de los socios, el objeto social, cuánto es el capital y cuál fue el aporte, quién va a administrar y va a representar a la sociedad. Todo eso está definido, qué cosas van en el extracto por la ley, ¿ya? Y esto también tiene que ser firmado por el notario, porque ese extracto se lleva al diario oficial. Y aquí, ustedes que son más jóvenes que esta profesora, antes el diario oficial existía en papel. Y uno llevaba todas sus cosas que quería que se publicaran en papel, ¿ya? Y ahí donde está verde es ese mismo extracto que vimos firmado por el notario, se publicaba en el diario oficial. Y finalmente nos inscribían nuestra sociedad en el registro de comercio. Con todos esos requisitos que ya cumplimos, fíjense, hicimos una escritura social, una escritura pública. Luego, además, tuvimos que hacer otra escritura, que era el extracto. Ese extracto lo tuvimos que inscribir publicar en el diario oficial y además inscribir la sociedad en el registro de comercio. 4 pasos que hicimos. Todos esos pasos eran obligatorios y todos esos pasos costaban dinero, y harto dinero, porque imagínense si la sociedad tenía 10 páginas de escritura, ¿ya? O 15, no sé. Todo eso era mucho dinero. Y es ahí donde venía la lectura de hoy, si es que alguno la leyó. No sé si alguno leyó por último el título. ¿La de empresa en un día? La de empresa en un día. ¿Ya? Sí, la del sistema simplificado contra el sistema general y los Ya, problemas que tenía igual. Claro. Ese es el sistema. Tengo que cambiarlo acá. Ese es el sistema, el que yo les expliqué ahora, es el sistema que existía
hasta antes de esa ley. Cuando se dicta esa ley, no sé si están viendo ahora el certificado de una sociedad, digamos, digital. ¿Sí? Ya. Sí. Sí, sí, se ve. Ya. Ese sistema que existía antiguo, con todos los pasos, que además era muy, muy caro, una sociedad podía salir más de 1 millón de pesos solamente entre el abogado y todo lo que tenía que pagar por inscribir, hacer escrituras y todo eso. ¿Ya? Imagínense si el abogado además se equivocaba y tenían que hacer una rectificatoria. ¿Ya? Ya, entonces se crea esa normativa que permite constituir la sociedad a través de este sistema digital. No sé si alguno de ustedes se ha metido alguna vez en esto, en la página. Yo sí, una vez creo que, bueno, sí, una vez hice una empresa, ahí, Gabriel, sí. ¿ya? ¿Y qué es lo que veía en la página? Formularios hizo? para realizar todo tipo de actos jurídicos relacionados a la sociedad y había uno de constituir. Entonces uno hace clic en constituir y ¿Ya? uno rellena un formulario, se ponen los datos de la sociedad que uno quiere crear, dependiendo de la sociedad que uno quiera crear. ¿Ya? Y posteriormente se debe de llevar a notario, el que va a ofrecer su firma electrónica, y esa firma electrónica debe ser adjunta dentro del sitio web para que entre dentro del registro de empresas y sociedades, y ahí inmediatamente inicia la iniciación de actividades con el servicio de impuesto interno. Claro, además está conectado, está interconectado con el servicio de impuesto interno. Entonces, además se evita otro trámite que es iniciar actividades, que sería otro trámite además de los 4 que yo nombré. ¿Ya? Esto está interconectado y le entregan al tiro un root de su empresa. Entonces, es una innovación muy importante que hizo la ley para todo ese papeleo antiguo que todavía existe, chiquillos. No todas las sociedades están en este sistema. ¿Ya? Por eso nosotros tenemos que ponernos como abogados a las 2 posibilidades. ¿Ya? Y van a seguir existiendo 2 sistemas por mucho más tiempo. ¿Ya? Para que ustedes no crean solamente, oh, ya por fin apareció el registro electrónico y no me tengo que dar la lata de leer lo otro. No, olvídese, va a tener que leer lo otro también. ¿Ya? ¿Profesora? ¿Sí? En el texto, por ejemplo, una parte hablaba de que el fin de la ley era mover las empresas del régimen general al régimen simplificado, pero que Sí. sin embargo existía la excepción de que ciertas empresas pasaran del régimen simplificado al régimen general cuando éstas cambiaran, por ejemplo, su conformación a sociedades, por ejemplo, anónimas abiertas. ¿Ya? Y esas no se ven como dentro de la ley del régimen simplificado, por lo tanto deberían pasar por migración forzosa. En ese caso, no sé si cuál es el estado de la ley actual y si se ha estado como conversando, si conoce usted otra cosa que esté relacionada con esta sociedad anónima abierta y si es que van a pasar al régimen también simplificado o algo así similar. A ver, cuando veamos sociedad anónima, en la sociedad anónima no hay régimen simplificado. Es el sistema antiguo. Todavía no se establece obligatoriedad a la sociedad anónima abierta para el régimen simplificado. Y de hecho la misma ley dice que no, si usted busca el formulario en línea de poder constituir una sociedad anónima, no se puede. ¿Y cuál es la razón específica de eso? Porque Eso lo vamos a ver porque el tipo social de sociedad anónima, primero, normalmente son de mucho mayores capitales, si es abierta, ¿ya? Y la cantidad de socios. Y además, los problemas de trazabilidad que usted tiene que haber leído en el documento del registro. Las sociedades anónimas necesitan una trazabilidad en el sentido de la cesión de las acciones mucho más específica que la trazabilidad de las cesiones de derechos sociales de las sociedades de personas. ¿Ya? Porque las acciones se venden y se compran todos los días. Entonces,
el meter a la sociedad anónima en este registro, más los registros que vamos a ver que tienen que llevar cada sociedad de quiénes son sus socios y que pueden ir cambiando día a día, porque las abiertas son las que se venden sus acciones en la bolsa. ¿Ya? Es más complicado, por eso no se ha hecho. Entiendo. Dígame, Agustín. Profesora, una compañera preguntó algo por el chat, El chat, ya. por si acaso. Déjeme ver. Ya. Que que es ilimitado está en inglés. Así que espérenme. Ay, ¿dónde? ¿Y cómo lo abro? Puede apretar la tecla Alt y H al mismo tiempo. Aquí está. No hay control. Ya. Profesora, una pregunta. ¿Qué implica en una sociedad la facilidad al acceso de las constituciones de empresas? No le entiendo la pregunta. Y no tiene, ¿cómo se llama? ¿Micrófono? Está dando todo el sol. ¿No tiene micrófono la compañera? Constanza. No tiene. Que me formule mejor la pregunta porque no le entiendo. ¿Qué quiere decir que implica en una sociedad la facilidad al acceso? O alguien que me explique si es que entiende mejor la pregunta, o sea, ¿qué implica para la sociedad poder hacerlo a través del sistema, ¿cómo se llama? Del sistema simplificado? ¿Será eso la pregunta? Yo creo que se refiere a eso. Sí, me dice. Ya, primero, como yo les decía, la facilidad de la tramitación, porque la tramitación es todo en un solo lugar, que es la web. Ya, en la otro sistema tiene que ir por varias oficinas, ya, haciendo papeleos. Luego es en la parte de dinero. No sé si el compañero que una vez se metió, Gabriel, habrá pagado, ¿sabe cuánto se paga por hacer la firma en la notaría? Creo que fueron, no me acuerdo, como 15.000 pesos quizás. No, Yo creo que es un poquito algo así. menos, porque la vez que fui yo era por 6.000 pesos, 8.000 pesos. ¿Ya? Esto significa que un trámite que podía costar por lo menos más de 400.000 pesos se disminuye su valor a 8.000 pesos. ¿Ya? Porque no tiene que hacer la escritura, porque el extracto tampoco lo tiene que hacer, ni la publicación en el diario oficial, ni tampoco inscribir específicamente porque va a quedar inscrita inmediatamente. Entonces es una facilidad muy grande para los tipos sociales que permite la ley hacer en ese sistema. ¿Ya? No sé si con eso respondo a su consulta. Constanza. ¿Quedó? A ver. Sí. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? ¿Entendieron el problema de trazabilidad que tenía la nueva ley? Sí, ¿Ya? ¿Qué entendió Agustín? Más o menos lo que entendí fue que no quedaría una especie de registro de los actos, sino que, ¿cómo decirlo? Sería como que la actualización en la que esté el documento va a ser el único historial que existe. Lo que pasó anteriormente no habría registro al respecto.
Eso entendí yo. Ya, vamos a ver la próxima clase, que en el sistema antiguo, cuando por ejemplo yo cambiaba a los administradores, se inscribían en el, ¿cómo se llama? Al margen, igual que los registros de propiedad, al margen de la inscripción social. Entonces yo sabía que el primer administrador fue Juan Pérez, pero el año 2001 lo cambiaron, porque leo la parte de al lado, el margen, a Rosita Soto. Entonces tengo una trazabilidad de quién y en qué fecha empezó a ser administrador. ¿Ya? Esto no existe, esos márgenes en el registro nuevo. ¿Ya? Entonces voy a tener problemas, por ejemplo, para identificar quién era en tal fecha y quién es hoy día el administrador social. Lo que puede ser complicado para saber con quién tengo que firmar el contrato, un tercero. ¿Ya? Pero eso se los voy a mostrar la próxima clase. ¿Ya? Voy a dejar grabada la clase. Voy a tratar de subirla porque como no es mi sesión de Zoom, y la voy a subir a la página de YouTube para que los que no pudieron acceder hoy día puedan mirar la clase, ¿ya? Pero les voy a pedir que miren el tema de las inscripciones al margen, para que entiendan el problema de la trazabilidad del texto. Las inscripciones al margen están en la Estatuto Social Modelo, en el antiguo. Si bajan, siguen bajando, ahí lo van a encontrar. ¿Qué? Agustín. Era un poco como la idea de lo que pasaba con la letra de cambio, Como la idea de lo que de ir pasa. anotando en el fondo el nombre de las personas y en el caso de que en algún minuto haya ocurrido algún problema con alguno de esos nombres inscritos, uno Los puede volver al endosos. registro. Los Claro, endosos. sí, Sí, o sea, siempre tener una trazabilidad claro, porque los endosos iban escritos y con toda la, digamos, toda la chorrera de endosos tenían que estar en el mismo documento. Sí, Lo es una que, manera de tener la trazabilidad de quiénes son. Dígame, Gabriel. lo que yo había entendido era que estaba relacionado, por ejemplo, con que las empresas no podían tener la seguridad y certeza jurídica de la historia de, por ejemplo, las acciones o de la responsabilidad de la sociedad o de, no sé, la calidad de estas personas, etc. Claro, Y pues eso es lo que le que, estoy explicando, del tema de quién es el administrador y el que hace el uso de la razón social. Porque eso claro, quedaba ¿cómo se llama? En el margen de la anotación. y en el texto hablan de que en el régimen simplificado el problema era que, el problema era que los documentos que entregaban esa información eran los documentos intermedios, pero que estos documentos intermedios no tenían, por ejemplo, la firma, ni tampoco tenían una escritura pública, ni Claro, no se encontraban con... no quedan en el registro, digamos, como una historia de todas las modificaciones que han hecho los socios. Entonces, puede que ellos las modificaciones incluso las pueden haber hecho por escritura pública, no por el registro. ¿Mm? ¿Ya? Entonces ahí está la complicación. Pero por eso es que quiero que vean en el documento que dice Estatuto Social Modelo, cuando habla de los márgenes y las anotaciones que se hacen al margen. ¿Ya? Para que la otra clase lo comentemos. ¿Ya? Muchas gracias por estar en la clase. Si tienen más dudas, puedo atenderlas por correo. Como les digo, cuando no es ni viernes ni martes me cuesta más contestarles más rápido, pero se las voy a contestar. Una pregunta aquí. Gracias, dice. Entonces, les voy a bajar la clase para que queden en la página de YouTube. Les mando el link y cualquier duda, por favor, consúltenla para que no vayan quedando hacia adelante. ¿Ya? Y muchas gracias a todos.